Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Ideal Lanús por la invitación a hablar de la creación del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Estoy acompañada por el doctor Diego Molea, presidente del Consejo de Magistratura de Nación. Gracias, Diego, por venir. Y por el doctor Julián Álvarez, presidente de Ideal Lanús, y hoy candidato a concejal por el Frente de Todos, y ex secretario de Justicia de la Nación, que bueno, por eso estamos hablando hoy de este tema. La verdad que la creación, el título, ¿no? La creación del Departamento Judicial Avellaneda Lanús, lo que me provoca hoy es un montón de imágenes que vivimos desde el año 2012, ¿no? Bueno, tres protagonistas hoy sentados acá de ese momento. Un momento muy especial, muy particular. En el año 2012 comenzamos a formar una agrupación de abogados y abogadas, donde estaba tu papá, Guille Álvarez. Bueno, éramos poquitos en ese momento, 20, 25 personas, que recuerdo que hablábamos de diversos temas, la problemática de los pasillos de tribunales, bueno, la cotidiana que vivimos todos los abogados y abogadas en la profesión. Y uno de esos temas, un sueño que, digamos, tenían todos los abogados y abogadas de Lanús, era la creación del Departamento Judicial Avellaneda Lanús. Y se nos ocurrió en ese momento empezar a proyectar una ley, que la escribimos así sin saber demasiado, ¿no? de cómo redactar una ley, pero nos pareció muy importante en ese momento, en el año 2012, levantar, digamos, la vieja lucha que tenían los abogados de nuestra zona, de crear el Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, porque Lomas era un departamento gigante. Digo, en ese momento era el presidente del Colegio de Lomas, claro, el más grande de Latinoamérica. Y bueno, era la necesidad de descomprimir el departamento judicial, de acercar la justicia a la gente. Bueno, estábamos en esa discusión de cumplir ese sueño, ¿no? Y haciendo un trabajo desde una agrupación de abogados que soñaban, que pensaban, que proyectaban, entre un montón de otros temas. Ahí te conocía a Julián, pues no te conocía, lo conocía a tu viejo de los pasillos, pero bueno, a vos no te conocía. Le llevamos ese proyecto en ese momento que Julián era secretario de Justicia de Nación. Él lo levantó, nos hizo las conexiones políticas, porque digamos, estos trabajos colectivos que hacemos desde una agrupación colegial, nada, tenés que buscar la conexión política para poder elevar un proyecto de ley. Y bueno, Julián en ese momento, la verdad que le encantó la idea y la impulsó fuertemente y muy rápidamente. La verdad que se presentó en el año 2012, se sancionó ese mismo año, se promulgó en enero del 2013 y bueno, y se puso en funcionamiento en el 2014. Ahí apareces vos. En el 2014 sale la acordada de la Corte, me recuerdo en el mes de marzo, y nada, y había elecciones en mayo. O sea que fue una vorágine de situaciones que todos aprendimos mucho, ¿no? Esta cosa de formar un colegio desde cero, lo que había que hacer, ninguno tenía demasiada experiencia en la colegiación, pero fue un momento muy lindo, un trabajo colectivo del que yo tengo un recuerdo precioso, 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 porque fue cumplir un sueño, fue hacer un proyecto y lograrlo, y bueno, en marzo de ese año sale la acordada de la Corte y ahí el llamado a elecciones y bueno, empezar a pasar gente de todos los colegios del conurbano, digamos, los vecinos de Avellaneda Lanús, los abogados y abogadas de Avellaneda Lanús, que se pasaban a un colegio que todavía no existía, ¿no? Era una cosa de proyectar, de soñar, de pensar cómo lo queríamos hacer. Hacemos la elección en mayo del 2014, con Diego Molea como normalizador en ese momento, por ser el colegio más cercano, ¿no? La verdad que un momento de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, un trabajo colectivo, porque la verdad que fue con la participación de todas y todos. Y bueno, y finalmente se creó el Colegio de Abogados Avellaneda Lanús y empezamos a funcionar en un lugar muy chiquito. Y bueno, fui la primera presidenta mujer, primera presidenta fundadora, ¿no? Eso estuvo bueno también. Pero, digamos, lo que quiero reconocer hoy acá es el trabajo de todas y todos los abogados de ese momento, porque fue mucho esfuerzo. Fue un momento muy particular, digamos, de llevar adelante un sueño, de hacer el trabajo desde cero, todos en un equipo, todos poniéndole el hombro. Y bueno, y hoy estamos acá con un colegio ya armado, con su pequeña historia, ¿no? Son pocos años, pero bueno, ya tenemos un trabajo hecho
y es un colegio en pleno funcionamiento, con muchos matriculados nuevos, muchos matriculados ya de Avellaneda Lanús. En su momento nacimos con 800 matriculados y hoy tenemos casi 2000. Y ya casi con el funcionamiento no pleno todavía del Departamento Judicial. En el 2014 se llamaron todos los concursos, cuando salió la acordada de la Corte. Y bueno, hoy se están abriendo, en diciembre del año pasado se puso en funcionamiento el departamento y se están abriendo nuevas dependencias. Es un momento muy particular de esta zona, ¿no? De las dos localidades, de Avellaneda y de Lanús, donde podemos discutir otro tipo de justicia, qué queremos de la justicia de Avellaneda y Lanús en este momento que es tan incipiente, ¿no? Que tenemos que abrir nuevas dependencias. Nacimos en ese momento con el nuevo código, también vos habías estado como secretario de la reforma del Código Civil y Comercial, así que cuando nosotros empezamos como colegio estábamos discutiendo acá en esta misma aula, discutiendo, no, aprendiendo, capacitándonos en lo que era la nueva normativa. Hoy está también por sancionarse, estamos con un anteproyecto también de Código Procesal, después de toda la pandemia y todo el expediente digital que avanzó tanto. Y la verdad que, bueno, fue un momento de mucha comunión entre abogados y abogadas, de un fuerte trabajo en equipo, que fue muy lindo, que estuvo muy bueno y que nos permitió crear una institución. Fuimos parte de la creación del Departamento Judicial Avellaneda Lanús y obviamente estamos hoy colaborando con que eso pueda crecer, pueda estar funcionando a pleno, porque falta todavía poner en funcionamiento muchas dependencias, pero creemos en eso, creemos en que nuestros distritos necesitan de una justicia muy cercana, necesitan de una infraestructura que pueda acercar la justicia a la gente, que el acceso a la justicia sea distinto, y esta cosa de tratar de mejorar la justicia bonaerense, ¿no? De acercar la justicia a la gente, de que pueda funcionar distinto, y de que no pase como pasa hoy con toda la sociedad que critica tanto la justicia, que tiene una imagen tan fea. Me parece que todos tenemos que aportar desde ahí a que tengamos una justicia mejor y funcione distinto, ¿no? Que los expedientes sean más rápidos, que los jueces y las juezas tengan perspectiva de género, estén cerca de la problemática social que tienen que tener, ¿no? Y me parece que desde ahí tenemos que aportar. La verdad que, nada, me gustó el título que eligieron, Creación del Departamento Judicial, por eso, digamos, desde que me convocaron a hacer esta charla, se me aparecieron 1000 imágenes de un montón de gente que colaboró, de un montón de gente que ayudó, de toda la historia que vivimos, ¿no? Y nada, mi agradecimiento para todos ellos porque fue un trabajo entre todos, fue un trabajo colectivo. Y esta cosa, ¿no? Desde una agrupación que tiene una idea y un proyecto y después en una conexión política, digamos, con la ayuda política se puede lograr un sueño, que fue la sanción de una ley que hoy para los distritos es muy importante. Es muy importante y está en pleno desarrollo del Departamento Judicial. Así que, nada, gracias por la invitación. Y nada, vos querés contar un poquito cómo fue todo el sistema. Hoy nada, hoy presidente del Consejo de la Magistratura, la verdad que también muy importante que estés acá, Diego, gracias. Y muy importante tu participación en ese momento como delegado normalizador, así que recuerdo mucho todo lo que pasamos en ese momento y cuando en esa pequeña sede de ahí de la calle Carlos Gardel hicimos la proclamación de autoridades. Así que bueno, gracias, Diego. Agarro este para que no nos diga. Perdón, tenés razón, tenés razón. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer enorme estar presente hoy acá en Lanús. Y siento que es el lugar y el momento donde quiero estar y donde debo estar. Por eso realmente es importante, muy simbólico y no quería dejar de pasar el momento para estar presente acá en el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús. Gracias, Adriana. Y participando de una actividad con la institución Ideal, donde Julián es el presidente, y demuestra desde esta institución que preside Julián que tiene un gran compromiso por los vecinos y las vecinas de Lanús y busca distintas maneras de colaborar y de encontrar un mejor futuro para todos los vecinos. No lo hace solo de la política. Por supuesto que la política es una herramienta importante, revolucionaria, que es desde donde todos creemos que hay que trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero también busca otros espacios institucionales, sociales. Sé de su participación con los clubes también, pero este instituto es un espacio que nos convoca a hablar, a reflexionar, a discutir, y es importante. Así que desde ese lugar te felicito
y agradezco también la invitación. Y pensando, y cuando hablaba Adriana y recordando esos tiempos y todo lo que vivimos, lo importante, y tomo un término tuyo, Adriana, es que aprendimos. Todos aprendimos. Todos somos distintos, hemos vivido muchísimos momentos durante este tiempo, buenos y malos, y acá estamos, hoy entendiendo qué es lo que debemos hacer. Y en función de eso y de que los años, la experiencia, todos nos ayuda, también quiero plantear y empezar desde la experiencia que estoy teniendo en el Consejo de la Magistratura. Una experiencia compleja, de un enorme aprendizaje, donde recién antes de comenzar hablábamos con Adriana y Julián de lo que representa estar en un lugar que es el Consejo de la Magistratura, con todos los desafíos, con todas las presiones, las complicaciones, y donde uno siempre busca volver a las fuentes y busca juntarse con los que pensamos parecido, porque ese es un espacio de contención que nos ayuda a todos. Y la verdad es que desde ese lugar, desde el Consejo y desde el aprendizaje que he tenido estos años como consejero de la magistratura, como presidente de una comisión compleja como es la Comisión de Acusación y hoy presidiendo el Consejo de la Magistratura de la Nación, entiendo y quiero hacer primero una mención más macro que compartíamos con Julián hace un rato porque él la vivió en otro tiempo también, de lo difícil que es. Y es difícil porque veo, y hoy estoy convencido, que hay una matriz conservadora que pensó al Poder Judicial en otros tiempos. Y yo hoy la describo como conservadora, endogámica, machista, que ha definido desde un sector conservador cómo debería funcionar y debería ser la justicia de nuestro país. Yo a veces la replico y la cuento con que son algunas manzanas de la capital federal, ni siquiera es unitaria como capitalina, porque creo que hay mucho pensamiento nacional y popular en la justicia y en la ciudad de Buenos Aires que no corresponde a esta mirada. Pero cuando hablamos de ética judicial, de funcionamiento del Poder Judicial, de que lo que representan esos valores está construida desde una faz endogámica y conservadora. Y esa la veo y la sufrimos a diario. Y sobre eso tenemos que trabajar. Y sobre eso tenemos que abrir las puertas de la justicia para que entren otros sectores a tener voz. Tenemos que entrar, y yo lo digo como alguien que transpira conurbano y que me siento orgullo de ser un vecino del conurbano y un dirigente colegial del conurbano, tenemos que abrir las puertas para darle más conurbano a la justicia federal. Porque abogados y abogadas, jueces y juezas, que están todo el día atendiendo la problemática del conurbano, que es la verdadera problemática de nuestra patria, tienen una experiencia enorme, que no la tienen los que tienen una mirada sesgada porque viven desde una zona de confort, que no pueden ni siquiera comprender lo que sucede más allá de algunas manzanas de la capital federal. Ni siquiera hablo del Riachuelo, es mucho anterior esto. Entonces, cuando hablamos de reformas judiciales, a mí me gusta plantear que hay muchas reformas por delante. Y algunos buscan algún título para plantear algún tema de descrédito sobre nuestros planteos. Hoy hay dos reformas judiciales que se están tratando en el Congreso de la Nación. Una es la reforma del Ministerio Público, bien dada, bien discutida, donde un poco trae a plantear estas cosas. Y otra es la reforma o el análisis del fuero federal penal de la capital federal, por sobre todas las cosas. También plantea otras creaciones de juzgados, pero el planteo general es discutir el funcionamiento del fuero federal penal. Y esa ley también tiene media sanción del Senado de la Nación y hoy tiene tratamiento en la Cámara de Diputados. Y a mí me gusta plantear desde ese lugar y con esta discusión
que muchas otras reformas son necesarias en nuestro país. Y a mí me gusta plantear que hay una reforma que es la gran reforma y es la que atienda los problemas cotidianos de la sociedad, de la gente que tiene esos problemas cuando una cuota de alimentos no llega, cuando un divorcio tarda años, cuando inician un juicio previsional, y generalmente estoy haciendo estadísticas que todavía no la tengo, cuando la gran mayoría de esos juicios previsionales los cobran los herederos porque se murieron los que iniciaron el juicio. Hay miles de razones que nuestros abogados y abogadas la ven a diario, los que patean tribunales, que hay jueces y juezas de nuestro conurbano que la entienden por las dificultades muchas veces procedimentales, pero también por la lentitud, por la falta de oralidad. Hay muchas más reformas por delante. Ahora, todas estas reformas las tenemos que llevar adelante con un enorme debate entre todos nosotros. Y cuando digo todos, es en vez de enunciar, porque uno a veces cuando se enoja, porque a mí me enoja el funcionamiento de la justicia federal, entiendo que en vez de denunciar algunas cuestiones y de criticar, tenemos que analizar, tenemos que generar debates, tenemos que generar desde algún lugar análisis, tenemos que ver, poner en valor, hacer diagnóstico de por qué funciona de esa manera, por qué llegamos a estar como estamos. Recién Adriana planteaba algo que yo comparto, y es que la justicia tiene una mala imagen social. Y la tiene, es más, en índices altísimos. Y en parte es por todos y todas que no aportamos, que no discutimos. Es por los medios también, algún día hablaremos de ese tema puntual, lo que impactan los medios generando una condena social mucho antes que una sentencia judicial. Pero también porque no hacemos un análisis sincero entre todos. Entonces, el primer desafío o el desafío que tenemos por delante es en armar foros de discusión, jueces y juezas, abogados, abogadas, empleados y empleadas del Poder Judicial, pero también yo represento al mundo académico y científico, y en eso lo que digo es con las universidades, con sectores sociales como el instituto que preside Julián, generemos un debate, hagamos un análisis, veamos y analicemos por qué llegamos a estar como estamos y construyamos propuestas. La clave es las propuestas, y las propuestas tienen que ser consensuadas entre todos. Ya aprendimos todos y todas en qué podemos hacer y qué no debemos hacer más. Todos nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos entre nosotros y cuando tenemos diferencias entre nosotros, ganan los malos. Y esto cada uno a su tiempo lo aprendió. Yo también lo aprendí y vengo a plantear este proyecto en común que tenemos que llevar para adelante. Porque pensamos igual o parecido. Entonces, las diferencias están en otro lado. Y mientras algunos vivillos nos hacen alegatos de oreja a veces y nos vienen a hacer algunos planteos que pueden sonar como canto de sirena a nuestros oídos, sepamos que todos estamos en el barro para construir una mejor justicia, porque desde una mejor justicia vamos a construir una mejor comunidad. Y eso es en lo que pensamos todos, no tengo ninguna duda, no tengo dudas. Por eso debemos empezar a trabajar en eso, en el diagnóstico, en ver la manera de construir, en aprender. Y cuando hablamos de la creación de este departamento judicial, no puedo dejar de mencionar el aporte que tuvo Adriana, que tuvo Julián, lo que hicimos en ese momento, el 2014. Javier Rodiño, hoy lo tengo que recordar porque Javi era consejero en Lomas y fue quien trabajó a diario con nosotros también en este pase. Y eso generó complicaciones, dificultades, que pueden ser lógicas o no, pero se dieron de esa manera y hoy estamos con un colegio consolidado mucho antes que el departamento judicial en sí. Sí, totalmente. Y esto habla de la voluntad que tuvimos todos para desarrollarlo y que otros pusieron más trabas porque no les convenía, porque daban vueltas, porque había otros intereses distintos a los nuestros. Entonces, acá estamos. Y quiero rescatar algunas cuestiones porque cuando hablamos de desafíos de la justicia para adelante,
uno habla de que hay que acercar y hay que acercar otras voces. Julián en el ministerio con Infojus lo hizo, para dar un ejemplo. Cuando hablamos de que hay que abrir el Poder Judicial para que no se convierta en una casta donde piensan algunos, democratizar el acceso de empleados y empleadas al ingreso del Poder Judicial es un camino, es un desafío. Julián lo hizo. Y lo planteó y lo criticaron, porque a otros no les convenía. Hoy uno entiende todo. Hoy uno empieza a entender. Digo, cuando hablamos de que hay que construir cercanía a la sociedad con el Poder Judicial, la creación de este departamento judicial fue eso. No había otro interés que el de acercar la justicia a la gente. Y con las casas de acceso a la justicia en el Ministerio de Justicia también lo hacía. Entonces, cuando uno analiza, cuando uno ve, uno se queda a veces en la forma y que no le gustan. En el fondo, las diferencias son cero. Por eso estoy donde tenía que estar, donde tengo que estar y donde quiero estar. Y la verdad es que la creación de este Departamento Judicial de Avellaneda Lanús habla, y si la analizamos hoy, de las formas, de los desafíos, y lo importante es ver cómo lo fortalecemos para adelante. Lo creamos entre todos como pudimos. Nadie sabía mucho, Adriana, vos no sabías, yo tampoco. La verdad es que no sabía cómo separar un departamento judicial en dos, cómo separar un colegio, nadie sabía. Y había cosas que complicaban y que bueno, fue un aprendizaje, fue un enorme aprendizaje. Lo que sí, hoy nos encuentra en otro lugar. Y desde ese lugar entiendo que debemos trabajar para el futuro. Pasado, aprendizaje. Presente, pensando lo mismo. Y no tengo dudas que el futuro es prometedor. Y ese futuro, entre todos y juntos, lo que va a permitir es que construyamos una mejor justicia de vista a la gente. Acá, la que la pasa mal es la sociedad. Si nosotros entendemos eso, que lo que hacemos y nuestro desafío es construir comunidad para que todos puedan vivir un poco mejor, y en Lanús Julián lo hace a diario y está embarcado en un desafío enorme, que lo felicito y demuestra la humildad con la que lo está haciendo. El futuro, si pensamos en el otro, va a ser mejor para todos. Así que desde ese lugar vengo hoy a este colegio a plantear un puntapié inicial para adelante, pensando la justicia que queremos. Y sobre esa justicia trabajemos todos y todas. Así que muchas gracias, Adriana, gracias, Julián, y acá nos va a encontrar siempre pensando en el futuro. Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. La verdad que tus palabras me emocionan, me llenan de alegría y de agradecimiento obviamente, por obvias razones, estamos a días de una elección. Para mí para nosotros, como proyecto político que tenemos acá en esta ciudad, es una semana, un tiempo muy importante donde se nos juegan muchas cosas. Y tenerte a vos acá, con toda esta historia que estamos contando, con todo lo que representás, ¿no? Porque Diego Molea representa el Colegio de Abogados de Lomas, representa la Universidad de Lomas de Zamora, o sea, representa mucho, con todo lo que significa para nosotros en la tercera sección electoral, el Departamento Judicial de Lomas como el departamento que irradia a todas las localidades, porque hasta este debate, esta apertura, esta creación, el Departamento Judicial de Lomas configuraba Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza. 3 millones de habitantes de los 14 que tiene el conurbano. Y hoy Diego Molea representa no solo eso, sino que representa la máxima autoridad judicial de la Nación. Es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. O sea, está la Corte y como órgano paralelo, ¿no?, de la Corte, la encargada de decidir causas judiciales, tiene su presidente, y el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de administrar, de seleccionar y de remover los jueces, y la escuela judicial también, ¿no? Esas cuatro ejes centrales que tiene el Consejo de la Magistratura de la Nación, y en el cual Diego Molea está haciendo un trabajo increíble, dando discusiones profundísimas, que son incluso difíciles de ver en un engranaje, ¿no?, tremendo de esa justicia conservadora, que se esconde detrás de los escritorios, anónima,
en muchos escenarios, y Diego, como presidente del Consejo de la Magistratura, está reformulando un consejo que era un consejo oscuro, encerrado, a un consejo abierto de cara a la sociedad. Recién hablamos, por ejemplo, me decían, no, yo voy a todos los edificios del Consejo de la Magistratura. Hay edificios, porque claro, las autoridades van incluso pasando, y hay edificios que parecen hasta vedados para las autoridades. Y Diego me contaba que recorre la administración, la selección, la escuela judicial, haciendo esto que nosotros, que yo no diría que lo iniciamos nosotros con Cristina, con la democratización de la justicia, sino que diría que lo inició Néstor Kirchner el día que bajó los cuadros. El día que bajó los cuadros, Néstor planteó una justicia de cara a la sociedad, una justicia pensando en la humanidad, pensando en los derechos humanos, transversalizando. Y esa discusión que se planteó ahí, creo que en el año 2004, ¿no? Fue cuando Néstor bajó los cuadros, es la discusión que después se cristalizó en democratización de la justicia, que hoy se cristaliza en la discusión de una justicia feminista, democrática, ¿sí? Y es la lucha en la cual estamos transitando y es este camino común que estaba contando Diego recién, que nos garantiza un pasado de aprendizaje, ¿no? Y un presente y un futuro común. Un futuro común, entre todos. Realmente, cuando allá por el 2010 asumí como secretario de Justicia, me tocó de cerca, porque yo desde chico escucho esto de es necesario crear un departamento judicial en Avellaneda y Lanús. ¿Y por qué era necesario crearlo? Yo, para que tengamos los vecinos que están escuchando, más que los abogados, tengan conciencia de qué significa. Las comisarías, las 10 comisarías de Lanús, por ejemplo, tienen dos modos de actuación. Ante una flagrancia, o sea, un hecho que está sucediendo, la policía puede actuar. Ahora, todas las tareas investigativas, allanamientos, investigación de los temas de inseguridad, la investigación sobre el delito, la policía actúa por decisión de los fiscales que le dan la orden. Y el problema que teníamos acá en Lanús, y también lo teníamos en Avellaneda, es que no teníamos una justicia, unos fiscales que puedan controlar esas comisarías. Los fiscales estaban en Camino Negro y Larroque, entonces poco le importaba a alguien que estaba en Camino Negro y Larroque lo que pasaba en Chingolo, en Caraza, en Villa Jardín, en Alsina. Poco le importaba. Ahí era uno de los ejes centrales del reclamo. La cantidad de veces que vecinos de Lanús tenían que ir por problemas de justicia de familia, que hoy sigue habiendo, las colas, etcétera, pero era saturada la justicia, una justicia que es, como recién contaba Diego, la justicia de Loma de Zamora implica el departamento judicial no más grande de la Argentina, o sea, esto significa con más causas de la Argentina, sino de toda Latinoamérica. No hay un departamento judicial actualmente hoy, ¿no? Así como, digo, incluso sin la parte de Avellaneda y Lanús, tan grande como el de Loma de Zamora. Y esta era la discusión que nosotros estábamos teniendo, digo, desde el Colegio de Abogados de Lomas, con sucursales en Avellaneda también. Y cuando con Diego allá me acuerdo, en enero del 2014 fue, si no me equivoco, 2013, conversamos esto, fue el primero que dijo, sí, lo vamos a hacer. ¿Ustedes, cuál es el objetivo? La creación del Departamento Judicial de Lanús. Sí, lo vamos a hacer. Y se puso al frente, y fue el normalizador, y con un nivel de eficiencia superlativo. Digo, tan rápido que logró todo. O sea, recién habíamos sancionado la ley, ¿no? Pero digo, puso en funcionamiento el Colegio de Abogados, después se puso en funcionamiento el Colegio de Martilleros, hoy se está por poner en funcionamiento la Asociación de Magistrados, y tenemos que reconocer también el enorme aporte de Jorge Ferraresi, ¿no? Que construyó un edificio hoy en la ribera del Riachuelo para que esas fiscalías, esos juzgados, la defensoría, porque no solamente hablamos de los fiscales que dan las órdenes a las comisarías, sino los defensores que hoy tenemos en Avellaneda, Lanús, brindando derechos a quienes necesitan ser defendidos por las causas, porque el derecho es las dos cosas, también en los dos lados, en los tres lados, ¿no? El que ataca, el que defiende y el que decide. Entonces nosotros logramos crear en Avellaneda, Lanús, un sistema de justicia. Y fuimos nosotros, efectivamente. Nosotros podemos estar, no nosotros tres solamente, cientos de abogados y abogadas que durante toda su vida plantearon
la lucha de la creación de este departamento judicial. Y yo recuerdo uno hoy, al viejo Val, que hoy no está. Me acuerdo Val, cuando vino al ministerio, claro, él estaba ya, hacía 40 años, venía presentando notas a todos los organismos pidiendo la creación del departamento judicial. Y me acuerdo cuando me trajo la nota, le digo, no me la dejes la nota, porque nosotros lo vamos a hacer el departamento judicial. Y él, no, pero yo quiero que me recibas la nota. No, yo te estoy diciendo que el departamento judicial va a ser una realidad. Claro, en esa dinámica del reclamo que nunca tenía una respuesta, él esperaba nuevamente una no respuesta. Pero mirá lo que son las luchas, ¿no? Cristina una vez dijo que el tema de la democratización de la justicia era como el agua, que era inevitable, que en algún momento iba a suceder. Y eso es la discusión que todavía seguimos dando. Cómo abrir ese poder conservador. Y en el conurbano, como decía Diego recién, es donde se ven todos los problemas juntos. Por el problema de densidad poblacional que tenemos, las falencias, las necesidades, los problemas de inundación, de falta de tendido eléctrico, de cloaca, de gas, de presión de agua, de basurales, de enfermedades a través de las contaminaciones que tenemos. Y esos son todos problemas, los problemas del vecindario, de los barrios, tremendos, situaciones trágicas, constantes, diarias, son todos problemas que de una u otra forma, si el Estado no llega a resolverlos, terminan en el Poder Judicial. Y antes no teníamos una justicia en Avellaneda Lanús, y ahora sí la tenemos. Entonces, creo que hay que valorarla. Pero también quiero dar otro mensaje. Hay que saber usarla, ¿no? Hay que saber cómo ese Poder Judicial, ¿sí? Cómo hacer que ese Poder Judicial sirva para dar respuesta a los vecinos, sea una justicia de cercanía y no sea una justicia de persecución. Porque también vimos en los 4 años de macrismo cómo se utilizó al Poder Judicial para perseguir y acallar otras voces. Entonces, esto que estamos acá nosotros, podemos haber discutido mucho en el pasado, ese aprendizaje, pero tenemos algo bien claro, estamos en el mismo camino, pensamos lo mismo, el camino es común y la lucha es la misma, es cómo lograr que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Entonces, es muy importante el día de hoy para mí esto, estar pudiendo conversar de lo que para mí es uno de los logros colectivos, pero del cual participé más importante de mi vida, que es este departamento judicial, porque lo veía de chiquito, yo lo acompañaba a mi viejo a tribunales, y ya estaba ese planteo. 40 años tiene el planteo, 40 años tengo yo. Y hoy estar acá pensando en una ciudad, pensando en cómo mejorar la vida de nuestros vecinos, que tiene que ver, nosotros no pensamos en cosas estrambóticas, no pensamos en, no sé, traer el planetario al centro de Lanús. Nosotros pensamos simplemente en que podamos volver a tener la vida de barrio que teníamos antes. La característica del vecino de Lanús es un vecino que cortaba la calle para comer con sus otros vecinos, que iba al club de barrio, que saca la sillita en primavera, apenas está un poquito lindo el día, sacaba la sillita para tomar mate en la calle. Es el vecino que va a comprar a la feria. Es el de la película Made in Lanús, que cuando dice, negro, vos acá sos el negro. Si te vas de acá, ¿quién vas a ser? Nadie te va a reconocer. Bueno, ¿entendés que acá vos sos alguien? Y nosotros todos en nuestros barrios acá somos alguien. Y eso es lo que nosotros reivindicamos y queremos que nuestros hijos puedan vivir. Que no se tengan que ir de nuestra ciudad para poder salir a jugar a la calle. Que no se tengan que ir de nuestra ciudad para poder tener una sillita en la puerta de la casa tomando mate. Que no se tengan que ir de nuestra ciudad para poder ir a una plaza digna. Y que no se tengan que ir de nuestra ciudad para que los atiendan bien en alguna salita o en algún centro de salud. Nosotros luchamos porque esas cuestiones que parecen mínimas pero son esenciales para la vida, hablo de un pediatra, de tener un pediatra, hablo de tener una calle limpia, de que el palo de luz tenga una bombita funcionando, de no tener un basural en la esquina, de que tener un barrendero que pase por la puerta de tu casa, una plaza digna con un cuidador de plaza, un club el cual no te llueva, que tenga los vestuarios dignos para que nuestros hijos puedan estar en esos clubes, que puedan vivir en los clubes, y que si tenemos algún problema podamos acceder a un fiscal, a un defensor, a un juez,
para que nos resuelva nuestro problema y que no sea un problema mayor acceder a justicia, son las cosas por las cuales luchamos. La creación del departamento judicial es parte de ese conjunto de hechos que tienen como objetivo tener una ciudad más justa y más inclusiva. Y ese proyecto que Ferraresi con Néstor y Cristina pudo plasmar en Lanús, que Insaurralde con Néstor y Cristina pudo plasmar en Loma de Zamora, es el proyecto que nosotros no pudimos ejecutar en Lanús, no pudimos realizar en Lanús, y ahora que llega una nueva etapa, esta etapa de la reconstrucción del país, donde esperamos que sucedan esos años similares al 2003, 2004, 2005, al primer gobierno de Néstor, donde salimos, ese después del derrumbe que fue el 2001, y ahora del derrumbe que significa la pandemia macrista, que significó una deuda externa de 100.000 millones de dólares para nuestro país, que significó que los vecinos de Lanús, el 50% esté por debajo de la línea de pobreza. Asumimos un gobierno en el 2019 con el 50% por debajo de la línea de pobreza, que esto que va a suceder, que nosotros estamos convencidos, no solamente vemos la esperanza de la gente después del post-pandemia de salir a la calle, de volver a crecer, como que el argentino siempre sale. Lo vemos en hechos concretos, lo vemos en la construcción, lo vemos en el esfuerzo de cada uno de nuestros vecinos de ponerse un local en la calle, de esto que se vuelve a ver la vida, lo local, la vida de barrio. La pandemia nos dejó eso, nos dejó la importancia de la vida de barrio, la importancia de lo local. Vamos a asistir nuevamente hacia rememorar esa vida, esa historia en lo barrial, en el contacto social, en poder mirarnos nosotros a la cara. Que Lanús esté inserto en ese proceso. Ese es nuestro objetivo. Y estas autoridades, Adriana Coliqueo, la presidenta del Colegio de Abogados Avellaneda Lanús, Diego Molea, hoy presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, aparte de autoridades, personas absolutamente representativas, son vecinos y vecinas del conurbano. Y pensamos lo mismo. Queremos conurbanizar, ¿sí?, las discusiones nacionales, porque es donde nosotros tuvimos experiencias críticas y sabemos distinguir los problemas, sabemos dar respuesta, ponemos la cara y acá estamos caminando todos los barrios de Lanús para poder transformar nuestra ciudad en el marco de un proyecto mucho más profundo, mucho más amplio, que es el proyecto de Néstor y Cristina. Así que gracias a todos los que hoy se están deteniendo en este tiempo para escuchar esta charla, convocarlos también a participar de este proyecto común, ¿sí?, con distintas expresiones, desde distintos ámbitos académicos, ¿no?, colegiales, territoriales, etcétera, pero con un proyecto común, que es que nuestro país sea un país justo, libre y soberano. Muchas gracias.